Hola, en esta ocasión voy a mostrarles cómo crear gráficos básicos en R. Particularmente voy a estar utilizando la librería ggplot porque visualmente son más atractivas. ¿Ok? Entonces, recapitulando, para la sesión de hoy vamos a trabajar temas en ggplot. Ahora les explico de qué se trata. Voy a crear figuras de dispersión, de barras, de pastel, de líneas, histogramas y figuras de densidad. Y al final voy a explicarles cómo pueden hacer para exportar sus figuras en diferentes tipos de archivo. Para esta sesión voy a utilizar la librería Tidyverse. Les recuerdo, esta librería hace una llamada de varias librerías que están inspiradas a partir del estilo de ggplot 2. Si no la tiene instalada, va a aparecer un mensaje de error. Recuerde, en la parte derecha, donde aparece las librerías, haga clic en Install y escriba tidyverse. Una vez que seleccione, haga clic en Instalar y va a instalar todas las librerías asociadas a este paquete. ¿Ok? Una vez que ha sido llamada, está disponible todas sus funciones de todas las librerías que ustedes ven en esta parte de la consola de R. ¿Ok? Antes de iniciar, recuerden, es bien importante que definan su directorio de trabajo, porque en esta ocasión estaremos exportando las figuras y si quieren localizarlas va a estar en el directorio que ustedes definan. Si ustedes no lo definen, estará en la carpeta de documentos. ¿Ok? Entonces, hago el cambio de directorio. ¿Ok? Para mostrarles cómo funcionan los temas en ggplot, voy a crear unas figuras de dispersión muy rápidas y no me voy a detener a explicarlo. En la sección de figuras de dispersión voy a hablar un poquito más al respecto. Usaremos los datos de Iris que están disponibles en la instalación base de R, así que todos pueden correr este ejercicio sin mayor problema. Ok, entonces tenemos nuestra primera figura, que va a ser esta figura de dispersión. Note que en la figura de dispersión hay un fondo de color gris. Este es el tema por defecto en ggplot. Si usted quiere cambiar el tema para que el color del fondo sea blanco y negro, puede utilizar la función teambw, que es black and white. Note cómo es la diferencia. Ahora la figura tiene fondo blanco. Por el contrario, si usted desea un color oscuro de fondo, puede utilizar el tema oscuro. El tema clásico hace que desaparezcan las líneas de los ejes y es una figura un poco más sencilla en este estilo. El tema mínimo van a desaparecer otras características, pero en este caso va a aparecer nuevamente la malla. Y finalmente, el tema que les voy a mostrar es el tema void. Este tema desaparece todos los ejes y todas las marcas de los ejes. Es una figura bastante abstracta que no se ve en ningún tipo de unidades. En lo particular, a mí me gusta el tema blanco y negro, por lo que yo puedo definir mi tema para toda la sesión utilizando este código. Es decir, definir el tema y el tema de interés está al interior. Ahora bien, para iniciar con las figuras de dispersión, voy a mostrarles cuál es la forma básica de hacerlas utilizando estos datos de ejemplos. ¿Ok? Entonces, si utilizamos la función ggplot, después tenemos que utilizar el nombre del dataset o del objeto donde están almacenados los datos y después definir quiénes van a ir en el eje X y Y. Normalmente esta función AES va a tener por orden el eje X y el eje Y. En este caso voy a utilizar speed como el eje X y dist como el eje Y. Si usted corre esta línea, va a generar una figura en blanco. Sin embargo, va a respetar los límites del eje X y del eje Y. En la filosofía de ggplot, primero ustedes construyen su figura base y después agrega la geometría que ustedes necesiten. En este caso, la geometría para utilizar o para crear una figura de dispersión es la geometría de puntos. ¿Ok? Entonces noten cómo esa es la forma de cómo generar figuras con ggplot. Su figura base y después las geometrías. Si ustedes desean editar los nombres de los ejes,
o algunas otras características que tienen que ver con sus etiquetas, labs es la función que necesitan utilizar y definir cómo se va a llamar el eje X, el eje Y. Además, pueden agregar el título y otras cosas que les mostraré más adelante. Todos los nombres de los ejes deben de ir entre comillas, porque esto es un carácter. Esta es la forma en cómo va a entender ggplot que se están refiriendo a estos nombres. Noten ahora que después de correr esta línea de código, aparece en mi eje X, velocidad, en mi eje Y, distancia, y como títulos, datos de 1920. Ustedes tienen toda la libertad de agregar el texto como ustedes lo deseen. Por ejemplo, en este caso, la velocidad expresada en millas por hora o la distancia expresada en millas. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes quieren que esta figura de dispersión además tenga tamaños y colores diferentes en función de alguna de sus variables, dentro de la parte estética de su figura, tienen que definir qué variable van a utilizar para definir el color y también qué variable van a utilizar para definir el tamaño del punto. Noten cómo yo dejé resaltado col igual a dist y size igual a dist. Esto haría el truco para que sus figuras de dispersión tengan colores diferentes en función de la distancia y tamaños diferentes en función de la distancia. ggplot en automático les va a generar la leyenda a la mano derecha. ¿Ok? Si ustedes quieren editar un poquito el nombre de esta leyenda, porque recuerden que todo está en el nombre del objeto y de sus variables, pueden utilizar dentro de labs, definir cómo se va a llamar la leyenda que da el color, que en este caso le puse distancia, y la leyenda que da el tamaño. ¿Ok? Si ustedes utilizan otros tipos de argumentos como fill o shape, tendrán que hacer exactamente lo mismo definiéndolo en labs. ¿Ok? La siguiente parte sería si ustedes no están interesados en el nombre de las leyendas, pueden definir col igual a comillas, como lo estoy haciendo acá, para decir que no va a poner ningún tipo de texto. Y lo mismo hice para size. Ahora bien, normalmente, como les decía, las leyendas aparecen a mano derecha. Ustedes pueden definir si la quieren en la parte inferior, izquierda, superior o derecha utilizando al final esta función que se llama theme y después el argumento, la posición de la leyenda. En este caso yo voy a utilizar la palabra en inglés bottom para poner la leyenda en la parte inferior. Ustedes la pueden poner en la parte superior o izquierda, como ustedes desean. Solo tienen que cambiar esta palabra y les dejo las palabras en inglés. Las leyendas se pueden poner en cualquier lugar de la figura si se definen los puntos, pero en esta ocasión no lo voy a hacer. ¿Ok? Eventualmente, si ustedes no quieren mostrar la leyenda, van a utilizar la palabra no. De esta manera, al final de crear la figura de dispersión, desaparece nuestra leyenda. Como habrán notado, los puntos se han coloreado en una escala de azules. Si ustedes prefieren una escala personalizada, necesitan crearla. Y Color Ramp Palette es una función que crea paletas de colores completamente personalizadas. En este caso, yo voy a definir del azul, el cian, el yellow y el amarillo, perdón, y el rojo al final. Creo un objeto que se llama MiPal, que va a ser una función. Esta función va a estar esperando un número de colores. ¿Ok? Entonces, siguiendo el ejercicio anterior, noten cómo yo empiezo a combinar todos los elementos anteriores para definir esta nueva escala de colores y lo único que tuve que hacer es utilizar esta función que se llama Scale Color Gradient, N al final, esto es importante, y definir cuál es la paleta de colores, y en este caso mi paleta de colores con 10 colores diferentes. Al interior de esta función, porque es una nueva función, van a definir ustedes cuántos colores diferentes. Una vez que estamos felices con esta figura, podemos exportarla. Yo normalmente utilizo un formato de archivo PNG, pero al final de este video les voy a mostrar todas las opciones que ustedes pueden hacer.
El ancho y el alto de la figura también la van a definir en la función ggsafe. En mi experiencia, el ancho 7 y alto 5 funcionan bastante bien. Una vez que tengan esta figura en su archivo, en su carpeta, perdón, donde están trabajando, podrán ver cómo se ve el aspecto final de esta figura. Ok. Algo que había olvidado es que en los comentarios de este video voy a dejar un enlace donde ustedes podrán descargar este código. ¿Ok? Entonces, voy a seguir con las figuras de barras. Las figuras de barras normalmente muestran algún resumen de sus datos en función de grupos. Voy a utilizar estos datos de ejemplo para contar cuántos vehículos, en este caso, eh, existen en función del número de cilindros. Estoy utilizando este pequeño código que lo explico mucho en otros videos cuando hago estadísticos. Por ejemplo, cuando hago este análisis de varianza u otros, vean los otros videos, que básicamente lo que quiero hacer es agrupar los datos en función del número de cilindros, que en este dataset se llama CYL, pero voy a renombrarlo con esta palabra en español para no tener que estar cambiando tanto los nombres de los ejes. Y esta función n en paréntesis va a ser una cuenta del número de datos en estas por categoría. Entonces, en este estilo tenemos su dataset, la agrupación, que es group by, y al final el resumen que ustedes quieren crear. Noten que cuando corro esta línea de código, mi resultado es una tabla con 3 renglones y 2 columnas que muestra el número de cilindros y el número de datos por cada uno de ellos. ¿Ok? Una vez que tienen esto, idealmente generen un objeto, que en este caso yo lo voy a llamar tabla 1, con estos resultados para que cuando quieran crear sus figuras usando ggplot, nada más van a llamar al objeto tabla 1 y definir que en el eje X va cilindros, en el eje Y va el número de datos. ¿Ok? Finalmente vamos a utilizar la geometría de columnas. Existe otra función que se llama geometría de barras o geombar, pero esta trata de hacer la cuenta por ustedes. No la voy a utilizar en esta ocasión porque a mí me gusta más este estilo. ¿Ok? Entonces al final lo que van a generar es una figura de barras como ven a la derecha y normalmente estas barras van a estar coloreadas en este color gris oscuro. Si ustedes utilizan fill dentro de los estéticos de esta figura y escogen la variable categórica, van a poder colorearla de manera automática usando nuevamente colores predefinidos en la librería de ggplot. Y noten cómo se ve esta figura con estos colores y a la derecha van a tener nuevamente su leyenda. Si ustedes quieren agregar el número de observaciones por cada categoría, necesitan utilizar la geometría de texto, definiendo como etiquetas la columna que se llama cuenta. De esta manera, normalmente GeoNText va a poner este número justo en el límite de cada una de las barras. Si ustedes quieren cambiar el tamaño de este número y la posición, tendrán que utilizar estos argumentos en GeoNText, size y Bjust. Bjust es la justificación en el eje vertical. ¿Por qué puse -1? Porque yo quería que estas etiquetas queden encima de las barras. Aplique diferentes números y vea cómo se comporta. Un valor positivo va a generar estos números debajo del límite de la parte superior de la barra. Voy a dejarlo como -1. Finalmente, una vez que definimos cómo queremos que se vea nuestra figura, lo último que hacemos es cambiar nuevamente las etiquetas del eje X, del eje Y en este caso en particular, yo considero que no es necesaria la leyenda, por eso al final la estoy eliminando. Y nuevamente, una vez que estoy feliz con esta figura, la exporto utilizando ggsafe. Ahora, una de las figuras más utilizadas en softwares como Microsoft Excel son las figuras de pastel o de pie, que los conozcan. Sin embargo, ggplot no está definido tan fácilmente. Algo que se puede hacer es partir de una figura de columnas como ven acá y después utilizar
la función que se llama chord polar para tratar de hacer este efecto. Entonces, noten cómo a la derecha vamos a tener una figura de pastel. Sin embargo, nuevamente, este tipo de figuras lo que está representando es cada sección de esta figura en función del número de datos. ¿Ok? Puede representarla de esta otra manera, donde en este caso se están ordenando por número de cilindros 4, 6 y 8, y la proporción de esta figura representa el número de datos de cada uno de ellos. ¿Ok? Si ustedes quieren agregar el número de datos en cada uno de estos colores, nuevamente tendrían que hacer uso de la geometría de texto. ¿Ok? Sin embargo, R nuevamente va a poner al final de cada uno de estos colores el número que corresponde a la cuenta de cada uno de los cilindros. Si ustedes quieren realmente generar una figura de pastel tipo Excel, lo que tendrían que hacer es utilizar más argumentos. Nuevamente, no estaba definido muy fácilmente este tipo de figura en ggplot, por lo que en total tenemos que crear la figura base, hacer uso de la geometría de colores, definir qué va a poner como texto, y finalmente este código de acá hace el truco para que se vea como una figura como tal de pastel. Es un poco complicado, pero esta es la forma en que se puede hacer, o una de las tantas formas. ¿Ok? Cambiamos al estilo polar, que haga este tipo de figuras, cambiamos nuestras etiquetas, y en este caso noten que yo estoy utilizando el tema void para eliminar cualquier tipo de eje, y al final puse mi etiqueta, mi leyenda, perdón, en la parte superior. Una vez que definí esta como mi figura final, la exporto utilizando ggsafe en formato PNG. Ahora, para las figuras de línea, decidí utilizar estos datos que aparecen en la ayuda de RStudio, ¿no? Estos son datos de crecimientos de diferentes árboles de pino, donde tenemos la columna altura, edad y el origen de la semilla. ¿Ok? Entonces, son datos un poco más complicados de lo que estaríamos acostumbrados, pero ustedes quizás tengan algo similares. Entonces, la geometría de líneas va a generar una figura de líneas. Sin embargo, a un inicio se va a ver un poco extraño. Noten cómo cada sección de esta figura parece estar truncada y aparecen líneas verticales. Esto obedece a que existen varias observaciones a las mismas edades, pero que corresponden a diferentes semillas. Entonces, utilizamos color, semilla para separarlas. Si no es su caso, solamente tiene un X y un Y, no hay problema. Pero si tiene una columna de tipo categórica, se puede utilizar para colorearlas. Y note nuevamente cómo ggplot va a generar su leyenda a mano derecha. Estos serían cada una de las categorías. ¿Ok? Quizás el tamaño de la línea o el grosor de la línea es muy delgada. Si ustedes quieren cambiar esto, utilizarían dentro de geomLine el argumento line width. ¿Ok? Este es un número que me gustó, y al final puse la leyenda en la parte superior. ¿Ok? Entonces noten cómo el grosor de las líneas ha cambiado y cómo en la leyenda es más fácil de apreciar estos colores. Finalmente, si ustedes lo desean, en esta figura de líneas pueden agregar los puntos para que se noten dónde están realmente sus observaciones. Una vez que definimos cómo se va a ver nuestra figura final, en este caso, cambio los nombres de los ejes X y Y, y además en la leyenda desaparecí este texto que aparecía antes. Si esta es la figura que deseo al final, la exporto. Ahora, las figuras de histogramas y otras que son similares a estas, las voy a mostrar utilizando los datos de iris. En este caso, dentro de la parte estética de la figura, lo único que vamos a poner es la variable a la que queremos aplicarle el histograma de frecuencias. En este caso voy a utilizar la longitud del pétalo, y la geometría de histograma va a ser esto por nosotros.
Este sería una figura básica y clásica de un histograma de frecuencias en ggplot. Note cómo las barras no se alcanzan a separar o no son fácilmente reconocibles porque no hay un color de barras, solamente está el color del relleno. Entonces podemos cambiar el color de las barras con el argumento col igual, y en este caso estoy utilizando el color negro. Noten que ahora sí se notan cada una de las barras. El número de barras se calcula por defecto. ¿Ok? Noten cómo me había parecido que por defecto utiliza 30 barras. Beans va a definir el número de barras. Pueden incrementar o disminuir este número en función de lo que ustedes necesitan. Entonces, en automático, ggplot o R van a estar calculando el número de frecuencias en función de estas marcas de clases que se están creando. ¿Ok? Pueden incrementarlo para ver diferentes patrones. O si ustedes prefieren definir su ancho de banda, que serían como sus marcas de clases, pueden utilizar la escala del eje X, que es su variable que están observando, y definir un número, en este caso, punto 5 en punto 5 unidades. ¿Ok? Es decir, que cada barra ahora está separada por punto 5 unidades. ¿Ok? Si ustedes quieren agregar colores, lo pueden hacer. En este caso, recuerden que los datos de iris tienen una columna que se llama especie, que es una variable tipo factor. Entonces, si la utilizamos como color de relleno, en automático los colores de las barras van a estar representando las diferentes especies de este dataset. ¿Ok? Nuevamente, pueden mover la posición de la leyenda a la parte inferior. Finalmente, para exportar esta figura, yo lo que voy a hacer es cambiar los nombres de los ejes X y Y. Pongo mi leyenda en la parte inferior y además voy a utilizar como nombre de la leyenda especie. Recuerde que estoy utilizando el argumento fill para crear la leyenda, entonces dentro del labs ustedes tienen que definir fill y el nombre que ustedes quieran. Finalmente exporto esta figura. Esto es un histograma de frecuencias. Existe, bueno, perdón, me falta otra cosa. Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis porque noten cómo la especie que representa el color verde y el azul quedaron traslapadas. Inclusive con una transparencia no va a ser posible identificarlas. Lo que voy a hacer yo en esta ocasión, voy a separar la figura utilizando la columna especies o la variable especies. Esta función que se llama facet wrap va a ser este pequeño truco, ¿no? Entonces, este sería el código. Necesitan utilizar este símbolo especial y definir cuál es la variable separada. Si ustedes no definen el número de columnas, normalmente lo que va a hacer ggplot es generar tantas columnas como especies tengan, o en algunas ocasiones va a generar columnas y renglones si así lo definen. Ustedes pueden decir que ustedes quieren, por ejemplo, una sola columna para que esta figura tome este aspecto. Note que cada figura que aparece al interior de esta, cada panel, si así lo desean llamar, va a corresponder a cada una de las especies. ¿Ok? Bueno, una vez que definen cómo quieren presentar su histograma de frecuencias y tienen variables categóricas, es momento de pasar a una figura que es más o menos similar a un histograma de frecuencias, que se llama una figura de densidades. Stat Density va a calcular las densidades por ustedes. Note que la diferencia entre una figura de histograma de frecuencias y una figura de densidades es que esto ya no representa una frecuencia por cada una de las observaciones, sino trata de definir cómo sus datos están precisamente dispersos o distribuidos en función de sus valores. Y nuevamente aquí yo lo que estoy haciendo es colorearlas por especie. Haciendo algunos cambios adicionales, lo que voy a hacer es aplicar una pequeña transparencia en los colores. Como se los había dicho, realmente tampoco nos ayuda a separar estas dos especies, pero bueno, si ustedes quieren aplicar transparencias, alfa es el argumento que ustedes necesitan utilizar. Y finalmente defino cómo se va a llevar mi leyenda.
mi eje X y mi eje Y. Entonces, una vez teniendo esta figura final, la voy a exportar. En este caso, y para finalizar con figuras de histogramas y densidades, voy a utilizar nuevamente Facet Wrap para separarlas por especie en este caso. ¿Ok? Bueno, hasta aquí serían estas las figuras más básicas que yo considero dentro de ggplot. Puede dejarme en sus comentarios qué otro tipo de figuras les interesan y con gusto haré un video al respecto. Ahora para ilustrar cómo crear o generar o exportar en diferentes tipos de archivos, voy a utilizar estos datos, porque además quería mostrarles cómo utilizar tres variables al mismo tiempo. En este caso, estoy utilizando long, como la longitud en el eje X, la latitud en el eje Y, y el tamaño y el color del punto obedecen a una variable que se llama mag, que es la magnitud de estos terremotos. ¿Ok? Noten que hay muchas cosas que yo ya mencioné en las figuras anteriores para cambiar los nombres de los ejes X, Y, agregar un título, cambiar los nombres de las leyendas y los colores, así que no me voy a detener en esto. Pero una vez que se tiene una figura final, podemos exportarlas como PNG con ggsafe y el nombre del archivo con su extensión .png, o la pueden exportar como PDF, o finalmente la pueden exportar como TIFF o JPEG. Note que ggsafe lo único que necesita para saber qué tipo de archivo va a generar es la extensión .png, .pdf, .tif y .jpeg. ¿Ok? Entonces con esto termina el video tutorial de hoy. Espero que les sea de utilidad. Si tienen dudas, comentarios, por favor, en la zona de comentarios. Igual si tienen peticiones especiales, los podría atender. Gracias y nos vemos en la siguiente.